Pueden tomar su asiento y sean todos en esta mañana bienvenidos a nuestro servicio presencial, donde sentimos la presencia del Señor de una manera exquisita. ¿Cuántos saben que si Dios lo dijo, Dios lo hace? Solamente tenemos que creerlo. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Diga, el problema no está en Dios. Diga, el problema está en mi fe. Por eso me gustaba cuando decía, con mi fe yo lo voy a alcanzar. Con mi fe yo voy a ver prodigios, yo voy a ver portentos, yo voy a ver milagros a mi favor. Pero vamos a redimir bien el tiempo en esta mañana, porque queremos traerle una enseñanza de la palabra de Dios que va a ser de tremenda edificación para tu vida espiritual. Abra conmigo rápidamente las Escrituras en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versículo 13 hasta el 15. ¿Lo tienes? Dice de esta manera: y a vosotros, diga, me está hablando a mí. Diga, le está hablando a la iglesia. Diga, me está hablando a mí. Cuando dice, vamos a la iglesia no son las cuatro paredes. Vamos, diga, la iglesia soy yo. La iglesia somos nosotros. Somos el templo donde habita el Espíritu de Dios. Diga, yo soy la iglesia. Yo soy casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora dice, y a vosotros, diga, a mí, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. ¿Cuántos pecados me perdonó? ¿Hay algún pecadito por ahí que se le olvidó al Señor? ¿Hay algún pecadito que el Señor dejó pendiente? Diga conmigo, no, el Señor me perdonó todos los pecados. ¿Cuántos se sienten perdonados en esta mañana? Ten cuidado, porque dice que el diablo es el acusador de los hermanos. Y lo que Cristo justificó y lo que Él perdonó, el diablo no lo puede juzgar nunca más. Por lo tanto, dice, estando muertos en pecado y la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos, me gusta eso, diga conmigo, todos los pecados. Y cuando la Biblia dice todos son todos. Tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Se me quedó así, ¿no? Diga, con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Dónde están esos santificados en esta mañana? Por eso es que usted es santo, porque usted ha sido santificado y entró en una dimensión de santidad. Ahora sigue diciendo, 14. Dice, y anulando el acta de los decretos. Aleluya. Diga conmigo, anulando. Dios mío, revocando, eliminando, cancelando. Dios mío, siento su presencia. Diga conmigo, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. ¿Te da gracia al Señor por eso? Hello, diga, el acta de todas mis fechorías, de todos mis pecados, de todas mis transgresiones, Cristo la cogió y la clavó en la cruz del Calvario para siempre. Y para que el diablo no te acusara por lo que tú hiciste en el pasado, dice el Señor, tranquilo, no solamente me voy a ocupar de tus pecados, sino también me voy a ocupar del que te acusaba. ¿Cuánto alaba y glorifica al Señor? Dice así, y despojando, diga, despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos, levanta tu mano derecha y di: en esa victoria yo soy más que vencedor. Pero dígalo de verdad que esta mañana. No se me limite. Diga: yo soy más que vencedor. ¿Sabe lo que significa más que vencedor? Que usted es vencedor de vencedores. 3 o 4 lo creyeron. Usted es vencedor de vencedores. ¿Alguien puede alabar y glorificar al Señor? Aquí está diciendo el apóstol Pablo, vámonos rápidamente para retomar el mensaje, que el hombre estaba muerto en sus pecados. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el salario, que la paga que nos da el pecado por servirle es la muerte. Y como estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice que estábamos muertos. Diga conmigo: muerto. ¿Qué significa muerte? Muerte espiritual significa, diga conmigo, separación de Dios, donde el hombre vive independientemente de Dios, porque vive en su propia voluntad y ajeno a la voluntad del Padre. Isaías 59, versículo 2, dice: pero vuestras iniquidades, diga conmigo, iniquidades. La palabra iniquidad es sinónimo de maldad. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y su Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjate que aquí hay 2 palabras tremendas. La palabra iniquidad, repito, es sinónimo de maldad. Por eso en el capítulo 51, versículo 5, en Salmos, dijo David: en maldad yo fui formado, y en pecado me concibió mi madre. Dios mío. Podemos hacer una pregunta entonces: ¿qué es lo que traía ese vientre? ¿Me escuchó? Dice: en maldad, en iniquidad yo fui formado, y en pecado me concibió mi madre. Eso está tremendo. La iniquidad es la fuente del pecado. Y cuando tú y yo vinimos a Jesús, dice que Él nos limpió de todo pecado y de toda ¿qué? ¿De qué te limpió el Señor? Diga: de todo pecado, y nos limpió de toda maldad. La Biblia da varias definiciones de pecado, y yo tomé 2 para poderlo definir. Uno es el pecado por comisión y otro es el pecado por omisión. El pecado por comisión, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, dice que es la acción de pecar a sabiendas que lo que estoy haciendo es malo. 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, apúntalo. Dice: el que peca infringe también la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. Entonces, pecado por comisión es conocer lo malo, saber lo que es malo, pero me da la gana de hacer lo que es malo porque me da satisfacción y me gusta hacerlo. Eso se llama pecado por comisión. Lo segundo es pecado por omisión, que es que tú sabes lo que es bueno, tú conoces lo que es bueno, sabes hacer lo que es bueno, pero no lo haces. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, mire para acá. Entonces, pecado no es solamente hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno cuando tengo la oportunidad para hacerlo. Pastor, ¿y eso es bíblico? Claro que sí. En una oportunidad viene un maestro de la ley y le hace una pregunta a Jesús. Escucha, estoy hablando de un fariseo, un maestro de la ley, y le dice: Señor, ¿cómo puedo alcanzar la vida eterna? Jesús le dice: ¿qué dicen los mandamientos? Dice: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice: bien has dicho. Le dijo Jesús: haz esto y vivirás. Ahora,
Él, para probar al Señor, le dice, bueno, yo sé las cosas que tengo que hacer acerca de Dios, pero ¿quién es mi prójimo? Y Jesús entonces le cuenta una parábola. Le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y en el camino fue asaltado, fue golpeado, maltratado, lo hirieron y lo dejaron desnudo, tirado en el camino. ¿Y sabe qué? Por allí pasó un levita y mirándolo de lejos dijo, se desvió del camino y siguió apresurado. Al poco rato pasó un sacerdote y mirándolo de lejos, cuando dice mirando de lejos, está diciendo, lo miró a la distancia, no quería involucrarse en eso. Y mirándolo de lejos, se fue. Pero dice que un samaritano, Dios mío, aquí hay muchos. Diga conmigo, samaritano. Un samaritano que pasaba por aquel lugar, dice que lo vio tirado en el camino y se acercó. ¿Sabe por qué se acercó? Dice la Biblia, porque fue movido a misericordia. Diga conmigo, la misericordia me mueve. La misericordia me activa a suplir la necesidad de una persona que está en un momento determinado pasando por una crisis. Hay dos palabras que parecen iguales, pero no son iguales. Una es compasión y la otra es misericordia. Compasión es darme lástima, es tener conmiseración por lo que tú estás padeciendo en un momento determinado. Como me duele lo que está pasando a aquella persona. Pero es solamente un sentimiento. Diga conmigo, un sentimiento. La misericordia te mueve a suplir ese sentimiento. La misericordia te mueve a la acción. Dice que el samaritano, movido a misericordia, se le acercó. Lo primero que hizo fue observar sus heridas. En qué condición estaba tirado en el camino. Y cuando dice observar las heridas, estaba diciendo, mirando a ver de qué manera lo podía ayudar. Eso es lo que hace la compasión. Digo, la misericordia. La compasión te da el sentimiento, pero la misericordia te mueve a suplirlo. Dice que él comenzó a mirar las heridas y llevaba vino y llevaba aceite y lo sacó y dice que sanó sus heridas con vino y con aceite. El aceite tipifica la unción del Espíritu Santo y el vino es el gozo que produce la presencia de Dios en nuestra vida cuando estamos llenos de Él. Aleluya. Le sanó sus heridas, lo tomó en sus brazos, lo puso en su cabalgadura. Eso significa que el tipo se fue caminando y el herido se fue en su caballo. Llegó al hotel, lo dejó en un lugar seguro y le dijo al hotelero, oye, yo necesito que tú me lo cuides. Y si algo él necesita, dáselo, porque cuando yo venga, yo te lo pagaré. Diga, misericordia. Dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, Jesús le hace una pregunta al maestro de la ley. Le dice, ¿cuál de estos tres tú consideras que es tu prójimo? Dice, Señor, el que tuvo de él misericordia. Le dijo, por lo tanto, ves tú y haz lo mismo. Ahora, pero espérate un momentito. Esto me da pie para hablar de ciertas cosas que nosotros necesitamos saber. Lo primero es que tanto el sacerdote como el levita eran personas escogidas por Dios como lo es usted. La función de un sacerdote es presentar el pueblo a Dios y traer la presencia de Dios al pueblo. En otras palabras, la función de un sacerdote era acercar a Dios a los hombres y los hombres a Dios. Y la función de un levita era trabajar en el templo. Los levitas, la herencia que le había dado a Dios a los levitas era el mismo. Trabajar para mí, full time. Los que movían el tabernáculo en el desierto, los que trabajaban en el desierto, los sacerdotes, la línea sacerdotal tenía que ser de Leví, tenía que ser levita. De hecho, el primer sacerdote que existió en Israel fue Aarón, de la tribu de Leví, hermano de Moisés.
Entonces, lo que te quiero decir con esto es que ellos eran hombres escogidos por Dios, con un plan y un propósito. Pero allí estaba un samaritano. El problema que tenían los judíos y los samaritanos es que eran enemigos. Enemigos culturales, enemigos religiosos. Había un conflicto. Y tenían hasta un conflicto étnico. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran una mezcla de varios países. Y como ellos estaban mezclados con gentiles y con todo tipo de personas, Dios le había prohibido que se juntara con ellos. ¿Te acuerdas lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Por camino de gentiles no vaya, sino solamente a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Porque a los suyos vino. ¿Cuántos saben eso? Entonces eran enemigos. El conflicto que tú ves ahora mismo entre, Dios mío, entre Israel y los palestinos es precisamente el mismo conflicto que existía en los tiempos de Jesús. En cuanto a los samaritanos y los judíos, eran enemigos. Hay un conflicto religioso, territorial. ¿Sabe cuál es el problema mayor de Israel y los palestinos en estos momentos? ¿Cuándo has visto lo que está sucediendo en Israel, allá en el Medio Oriente? ¿Sabe cuál es el problema de Israel y los palestinos? El problema de Israel y los palestinos es territorial. Israel es una cosita así en medio del mapa. Los árabes tienen todo el mapa a su favor. Y tienen un pedacito así de tierra, y por ese pedacito de tierra han tenido un conflicto eterno. El problema de ellos es religioso, es cultural y es también territorial, principalmente territorial. Por eso es que se odian. ¿Ha oído usted hablar de los asentamientos? ¿Cuánto han oído de los asentamientos en Israel? Los asentamientos son colonias, son casas que están fabricando los israelitas en tierra que ellos pues obtuvieron en la guerra de los 6 días en el año 1967. ¿Cuántos recuerdan de eso? En el año 1967 hubo una guerra entre palestinos e israelitas que se llamaba la guerra de los 6 días. Los israelitas conquistaron territorios y lo anexaron a ellos. Hubo una anexión de territorio. Ahora, jamás en la vida los palestinos se dieron por vencidos de que esos territorios eran de los israelitas. Entonces ellos comenzaron a construir asentamientos, colonias, casas, para todos aquellos que regresaban a su país tuvieran un lugar donde vivir. Entonces ellos no aceptaban de que el pueblo de Israel estuviera haciendo asentamientos, colonias. ¿Por qué? Porque ellos saben que al hacer asentamientos y colonias, pues ya se estaban posesionando de la tierra. Y eso lo llevaron a las Naciones Unidas. Yo no veo mucho película, porque a mí película es mentira. Y de mentira está lleno el mundo. La verdad, a mí no me interesan las películas. Pero sí veo muchas noticias. Me empapo, escucho. Y entonces todo eso lo llevaron a las Naciones Unidas. Y había un conflicto mundial a través de naciones por culpa de Palestina y Israel. No sé si ustedes se acordarán que en el año 2017 Donald Trump publicó mundialmente de que él aceptaba la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel. Hubo un conflicto tremendo. El único presidente en la historia que se atrevió a decir eso, después de todos estos conflictos armados, fue el presidente Trump. Él dijo, es tiempo de que el mundo reconozca a Jerusalén como la capital de Israel. Cuando él dijo eso, hubo un conflicto de ambas partes, que empezaron a tirarse fuego, cañonazos, piedras. Murieron como 50 personas en esa época. Ahora, el 14 de mayo de 2018, cuando Israel cumplía exactamente 70 años de haberse establecido, ustedes saben que el 14 de mayo de 1948, Israel se estableció como nación.
¿Te acuerdas lo que había dicho el Señor? En un día, dijo, crearé una nación. En el año 1948, 14 de mayo precisamente, Israel se estableció como un estado, como la nación. Ahora, el 14 de mayo del 2018, cuando cumplía 70 años, dice Donald Trump, vamos a hacer algo. Lo que no se atrevió a hacer ningún presidente. Escucha, había una resolución entre el gobierno de los Estados Unidos de que reconocieran a Jerusalén como la capital de Israel. Pero ningún presidente se atrevía a hacerlo. Porque es como coger una papa caliente en la mano. Se iba a meter en conflicto con todas las naciones. El mundo entero se le iba a venir arriba. Entonces también había una ley que tú podías derogar esa decisión. O sea, tú lo hacías si tú querías y si no, firmabas y no lo voy a hacer y no había ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que Donald Trump dice, no solamente reconozco a Jerusalén como la capital de Israel, sino la embajada que está en Tel Aviv, la voy a trasladar para Jerusalén, para confirmar lo que yo estoy diciendo. Aquello fue un conflicto humano entre todos los países. Aquellos en los que se convirtió allí fue un tremendo conflicto. De hecho, era tanto la resistencia palestina que había contra Israel, que en el año 2005, yo no sé si usted se acuerda del presidente que estaba antes de Netanyahu, que se llamaba Ariel Sharon. Él le dio, y por eso se buscó tremendo lío, le dio la franja de Gaza a los palestinos. Ahora, si tú te das cuenta, esa acción de Ariel Sharon, desde ahí es donde le están mandando los cohetes a Israel. ¿No te fijaron que el conflicto entre Israel es entre Gaza? Años anteriores, en el año 1981, el presidente que estaba a cargo del país le entregó la franja, no la franja de Gaza, le entregó la llanura del Jordán también a los palestinos. Lo que te quiero decir con esto es la presión que había cultural, espiritual y territorial en el Medio Oriente. En los tiempos de Jesús, dice que este hombre iba desde Jerusalén a Jericó. Eso significa que él era judío. Ya conmigo, judío. Y dice que venía de Jerusalén hasta Jericó y fue asaltado. Y el hombre que lo ayudó, te lo voy a poner en otras palabras, el hombre que lo ayudó era un palestino. Dice que el palestino fue movido a misericordia. Lo que no hubo en los escogidos, hubo en los enemigos. ¿Qué me quiere decir con eso, pastor? Que muchas veces el pecado no es solamente hacer lo malo, sino dejar de hacer lo bueno cuando tengo la capacidad para hacerlo. ¿Me escuchó esa parte? Entonces le digo toda esta historia para que tengan un sentido, ¿no? Más conciencia de lo que Jesús estaba diciendo en cuanto al sacerdote, en cuanto al levita y en cuanto al samaritano. Eran enemigos acérrimos. Sin embargo, muchas veces la persona atea, la persona que no conoce al Señor, el gentil de afuera, actúa mucho más aceptable que lo que actúa un creyente. ¿Estás conmigo en esta mañana? Entonces, no es solamente hacer lo malo, sino dejar de hacer lo bueno. Si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos fructificar, si queremos ver a Dios actuar en nuestra vida, tenemos que poner el pecado de lado. Hay veces que pensamos que el hombre es el que nos da el crecimiento, que la iglesia es el que nos da el crecimiento. El crecimiento depende de tu relación con la fuente que da el crecimiento, que es Dios. Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Lo da Dios. Ahora, no se puede crecer con pecado. El pecado es una limitante para poder crecer. ¿Sabe lo que dice el Salmo, capítulo 1, versículo 5? Si quiere anótalo, por favor.
Esto es para los que se quieren levantar. Esto es para los que quieren estar de pie. Esto es para los que quieren crecer y madurar en el Señor. Esto es para los que quieren echar a andar sus dones, sus talentos, sus habilidades. En otras palabras, para el que se quiere poner en las manos del Señor para ser un instrumento de poder. Mire lo que dice Salmo 1, versículo 5. ¿Lo pueden leer conmigo? Dice: porque no se levantarán los malos en el juicio. ¿Quiénes no se pueden levantar en juicio? Ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, lo que quiero decirte con esto, ya que está hablando del pecado y de la condición que nos encontramos nosotros en Cristo, si ahora estamos en la iglesia y somos cristianos, tenemos que soltar, tenemos que despojarnos de todo pecado que nos asedia. Lo segundo que dice aquí el apóstol Pablo en la condición que se encontraba el hombre es la incircuncisión de la carne. Cuando hablamos de circuncisión, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de la ley. Estamos hablando de pacto. Estamos hablando de ritos. Nos habla del hombre alejado del pacto y de los mandamientos y por supuesto de la palabra de Dios. ¿Qué significa circuncidar? La palabra circuncidar significa realizar una circuncisión circular en el prepucio o la piel que recubre el extremo del pene de los hombres. Esto se hace por motivos religiosos, por motivos culturales o por motivos médicos. Yo creo que hoy por hoy en los Estados Unidos 90% de los niños que nacen se le hace la circuncisión. Los padres tienen la opción de hacérsela o no hacérsela. Me imagino que en Israel, por un asunto cultural y religioso, la mayoría de los niños se la hacen. Entonces, ¿cómo se le ocurrió esto a Dios? Dios se le ocurrió esto como un pacto, como una señal, para que el hombre, escucha, para que el hombre en su propia piel sintiera el mandato de Dios. En Génesis capítulo 17, versículo 10 al 14. Pero antes de leer aquí, Dios le da a Abraham la circuncisión como una señal. Pero antes de eso, en el mismo capítulo 17, Dios se le aparece a Abraham. Escuchen esto, por favor. Y le dice: Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos saben que Él es el Todopoderoso? Anda recto delante de mí. ¿Y sabe qué? Yo te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Y haré un pacto contigo. ¿Cuántos saben que el Dios que nosotros adoramos es un Dios de pacto? Y que Dios cumple su pacto hasta la tercera, de la cuarta generación de aquellos que le obedecen. Vamos, diga que está a su lado: mi familia está bajo pacto. Un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El hombre no cumple los pactos, pero Dios es un Dios de pacto. Y lo cumple hasta la tercera, la cuarta generación de aquellos que le aman y que le obedecen. Y le dice: ¿sabe qué? Este es el pacto que voy a hacer contigo. Uno, te voy a hacer padre de muchedumbre. Te voy a hacer padre de multitud. Pero antes, te voy a cambiar el nombre. Cada vez que Dios cambiaba el nombre, le daba una nueva identidad. Y con esa nueva identidad le daba una nueva función. Le dice: no te llamará más Abraham. Estoy en el 17:5. No te llamará más Abraham, sino Abraham será tu nombre. Abraham significaba padre enaltecido. Pero ahora Abraham sería padre de multitudes. Wow. Qué bueno es Dios. Pero ¿sabe qué? A tu esposa Sara no la voy a dejar en la condición que está. También le voy a cambiar su nombre. El nombre de Sarai significaba princesa. Y ahora Dios le dice: le voy a quitar el nombre de Sarai y le voy a poner Sara.
Sara significa madre de naciones. ¿Cuánto la glorifican al Señor? Porque de ella saldrá un pueblo de reyes y saldrán multitudes. Y le cambia el nombre. El capítulo 17, versículo 15, léalo, ahí le está cambiando el nombre y apúntalo. Le cambia el nombre. Ahora dice, cada vez que hay un pacto, mire para acá, cada vez que Dios hace un pacto, da una señal. Y Dios le dice en el capítulo 17, versículo 10 al 14, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Sigue diciendo el 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto. Diga, cada pacto tiene una señal. La señal del pacto entre Dios y los hombres era la circuncisión. Todo varón tenía que circuncidarse. Por vuestras generaciones, dice, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Dice el 12, y de edad de 8 días será circuncidado. ¿No te acuerdas cuando a los 8 días Jesús fue presentado en el templo? Fue circuncidado. ¿Jesús fue circuncidado? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Jesús cumplió todas las demandas de la ley. Dice, y de 8 días, y de edad de 8 días, será circuncidado todo varón entre vosotros. Dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por dinero, el esclavo, y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo. Dice el 14, y el varón incircunciso, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Sabes lo que está diciendo? Tiene que morir. ¿No te acuerdas cuando David se le presentó a Goliat? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué se piensa este incircunciso? Para provocar a los escuadrones del Dios viviente. ¿Sabes lo que le estaba diciendo David? Yo pertenezco al pacto. Y como yo pertenezco a un pacto, Dios está conmigo. ¿Cuántos pertenecen al pacto? ¿Cuántos pertenecen al pacto? Tú y yo estamos bajo un mejor pacto establecido sobre mejores promesas a través de la sangre de Jesucristo. Hello, usted pertenece al pacto. Esto está para... Dios mío, esto está para dar una conferencia todo el día. Pero no podemos. Fíjate qué tan serio era el pacto entre Dios y los hombres, que en una oportunidad Dios quiso matar a Moisés. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Por qué? Porque no había circuncidado a su hijo. Si quiere, busca el texto para que lo vean. Éxodo capítulo 4, versículos 24 y 26. Éxodo 4, 24 y 26 dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies. Si tú quieres ser del pacto y me quieres servir, tienes que estar bajo el pacto, tienes que obedecerlo. Primer principio, para estar bajo el pacto y ser respaldado por él, tienes que obedecerme, te dice Dios en esta mañana. Dice, entonces Séfora tomó el pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así lo dejó ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Es decir, Dios había dicho, la persona que viole el pacto tiene que ser cortada. Y por misericordia a su siervo Moisés, la iniciativa que no tomó Moisés, tomó la esposa. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que hay veces que los hombres de Dios, estoy hablando de hombres de Dios, hombres escogidos, hombres insignes como Moisés, le fallan al pacto. Y es ahí cuando la mujer tiene que entrar y hacer su papel como Séfora, por ponerse de pie, ponerse en la brecha por su casa, por su familia, por sus hijos. Lo que no haga el esposo, aunque sea creyente, aunque sea cristiano, aunque sea ministro, lo que sea,
Para eso Dios nos ha dado la ayuda idónea. Para la que no hagamos nosotros, ella lo complemente. ¿Dónde están esas mujeres idóneas? Los hombres, dale un fuerte aplauso a esas mujeres idóneas en esta mañana. Aleluya. Ahora, Jesús tenía tremendo problema con los fariseos por causa precisamente de la circuncisión. Ellos querían servirle a Dios modificando el pacto de una manera que Dios no aprobaba. Por ejemplo, cuando Jesús llegó allí, ¿te acuerdas? Al estanque de Betesda, y había un hombre que tenía 38 años allí, paralítico. Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, no puedo. Ustedes saben todo eso, ¿verdad? Le dijo: toma tu lecho y anda. Y dice la Biblia que ese día era día de reposo. ¿Qué pasó? Que cuando los fariseos, los legalistas, los religiosos vieron que el paralítico llevaba su lecho, le dijeron: no es lícito que lleves tu cama, porque es día de reposo. No te es lícito, no te es permitido. Y él le dijo: ¿sabe qué? El que me dijo levántate y anda, me dijo también: toma tu lecho. ¿Cuántos pueden alabar y bendecir al Señor? El Señor no hace la obra media, Él la hace completa. Entonces, por esa causa buscaban a Jesús para matarlo, para juzgarlo y para condenarlo. ¿Por qué? Porque había violado el día de reposo. Ahora, aquí los religiosos del día de la circuncisión, en Juan capítulo 7, y ya cierro con esto porque ya no me queda tiempo. Mira, Juan capítulo 7, versículos 22 y 23. Juan capítulo 7, versículos 22 y 23. Poderoso. Mira, vamos a leer el 19. Vamos a ver 19 un momentito, por favor. Dice Jesús, le está hablando a los fariseos. Dice: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Le está diciendo: tú sanaste a un hombre en el día de reposo. Y él dice: hello, Moisés te dio la ley y ninguno de ustedes la cumplen. Mira lo que le sigue diciendo. Dice: ¿por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y le dijo: demonios tiene. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. ¿Por qué dice de los padres? Por el padre Abraham. Dios le dio la circuncisión como una señal de pacto. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. ¿Me está escuchando? Mire para acá. ¿Cantaron lo que le acabo de leer? ¿Cantaron o no cantaron? Ellos perseguían a Jesús, lo querían matar porque violaba la ley. Porque sanó a un hombre, él no hizo nada, solamente dijo: él no hizo nada. Solamente dijo: levántate y anda. Y el hombre que estaba paralítico se levantó, anduvo y se fue con... Eso es todo lo que hizo Jesús, sanar a un hombre. Sin embargo, los que lo acusaban, en el día de reposo cogían al hombre, le cogían su miembro viril y se lo circuncidaban. Derramaban sangre en el día de reposo. Y Jesús termina aquí diciendo: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzgáis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. ¿Qué es lo que le faltaba a ellos? Estaban fuera de juicio, porque no tenían revelación, no tenían discernimiento del tiempo que estaban viviendo, y estaban aferrando a una ley que ellos mismos habían modificado y no la cumplían como debían de cumplirla. Y sin embargo, al que hacía algo a favor de alguien que estuviera necesitado, ellos lo juzgaban. Es más, dice que procuraban matarlo. Entonces,
aquí yo no puedo continuar porque el tiempo se me fue. Pero aquí hay muchas cosas que tenemos que aprender. Porque si la circuncisión es un pacto perpetuo, ¿por qué hoy los creyentes no se circuncidan? ¿Qué pasó con la circuncisión? ¿Dónde quedó la circuncisión? Te voy a dejar para la semana que viene, no te voy a decir más nada. Pero ven la semana que viene que vamos a escapar. Vamos a buscar. Vamos a explorar juntos. Traiga su Biblia, porque esta es una iglesia bíblica. Exija donde quiera que usted vaya que le prediquen la Biblia. Cuando escuche un mensaje por la televisión o por la internet, que sea bíblico. De lo contrario, no lo reciba. Amén. La semana que viene vamos a seguir con este tema que es de grande importancia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por poder estar aquí, por poder aprender. Tu palabra dice, es mejor estar un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ello. Antes escogería estar yo en la casa de Jehová que habitar en moradas de maldad. Hoy tu pueblo se ha determinado venir aquí para aprender, para inquirir, para regocijarse en tu presencia, pero por sobre todas las cosas para adorar tu nombre. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por la enseñanza de esta mañana, por capacitarnos del tiempo que actualmente estamos viviendo. Señor, gracias porque tú nos das la revelación de conectarnos con el antiguo pacto y el nuevo pacto para ver dónde estamos parados hoy a través de Jesucristo. Permítanos, Señor, poder ver a través de tu Santo Espíritu lo que nuestros ojos naturales no pueden ver, de entender con la mente espiritual la revelación de tu palabra que con una mente natural nos parece locura. Permítanos, Señor, servirte en estos últimos tiempos. Somos la generación, Dios mío, más privilegiada que ha existido durante generaciones. La generación que está preparada para ver al Mesías, venir a buscar a su pueblo. Sabemos que estamos en tiempos difíciles. Todas las señales se han cumplido y el Señor viene a buscar a su iglesia. Estamos bajo un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El Dios de pacto que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Si es que hemos partido, Señor, y no estamos en nuestro cuerpo, resucitará nuestros cuerpos mortales. Y aquellos que vivimos, aquellos que estamos vivos, seremos arrebatados para estar contigo para siempre en el cielo. Permítanos vivir para verte. Ya sea que vivamos o ya sea que muramos, permite que podamos verte. Sálvanos, Señor, porque somos tuyos. Pueblo tuyo somos y oveja de tus prados. Nunca más, Señor, el pecado se puede señorear de nosotros, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y con un solo sacrificio tú santificaste a tu iglesia para siempre. Y estamos sentados en los lugares celestiales, viendo tu gloria manifestándose en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra descendencia. Gracias, Señor, porque esta gloria que palpamos hoy la veremos siempre. De gloria en gloria y de poder en poder veremos tu manifestación a favor de nosotros. Te remitimos a ti toda la gloria en esta mañana. Todo el reconocimiento y todo el poder es para ti. Nunca nosotros nos damos la gloria. No tomamos lo que es tuyo. Te la remitimos a ti desde ahora y para siempre. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, sea la alabanza, sea el poder y el imperio por los siglos de los siglos de los siglos. Y todo el pueblo del Señor dice amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde ya. Aleluya. Sentimos su presencia.